Y bien, soy Juan José Ríos, hasta aquí las noticias esta noche de viernes. Vamos a entrar al espacio de las entrevistas y los análisis. Hoy se va a hablar sobre el panorama del sector turístico dentro de esta reactivación económica y además de las extorsiones que van en aumento. Así que, buenas noches, compañeros. Adelante. Muchas gracias por el pase, Juan José, y a usted el agradecimiento por permitirnos ingresar a su hogar este viernes en la noche para poner información que puede ser de utilidad, sobre todo en esta problemática que ha venido incrementándose en el país y que tiene que ver con las extorsiones. No hay víctimas específicas, cualquiera podemos ser víctima de este delito, así que le invitamos a que se quede a esa segunda entrevista que seguramente dará información de su interés. Pero en la primera entrevista analizaremos la reapertura, cómo ha ido avanzando y cuáles son las áreas que han ido recuperando la posibilidad de reactivarse y volver a la dinámica previa a la pandemia en Guatemala. A pesar de que seguimos en rojo, ya la economía parece estar a full y hablaremos hoy precisamente de los últimos temas que han quedado rezagados y que tienen que ver con el turismo. Como todas las noches de viernes, hoy acompañado de Marinés Rivera para facilitar las entrevistas. Buenas noches, Marinés. Buenas noches, Cristian. Es un gusto estar aquí contigo a las 8:45. Como tú dices, pues viernes, completamente en vivo, ya a la mitad de agosto. Sin embargo, pues ya avanzando, ya con la economía, como tú dices, bastante abierta, viendo todos estos cambios. En estas fechas sería la feria de Jocotenango también, ¿no? Mañana empezaría, o no sé si no va a haber seguramente, pero pues acostumbrándonos en medio de esta nueva normalidad, aprovechar de igual forma nuestras tradiciones también. Y ya no interesados en las disposiciones presidenciales. Ya no, de momento. Muy bien, bueno. Iniciamos entonces con las entrevistas directamente. Y es que las empresas del sector turístico sufrieron un impacto negativo debido a la pandemia de la COVID-19. Esta noche conoceremos los planes de las autoridades gubernamentales y el sector privado para lograr la recuperación de dicho sector. A mayo, el dato de la encuesta de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales ASIES reflejaba que el 87% de las empresas del sector turístico estaban cerradas, de las cuales el 82% de las empresas están cerradas al público y el 5% habían cerrado definitivamente. Para conocer los pormenores de esta información y las posibilidades de una reapertura con todos los elementos que permitan garantizar la seguridad y la salud de los turistas, pues conversaremos con el director del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el licenciado Maynor Cordón, y con el licenciado Eliseo Llamarez, socio líder de aviación y turismo en Guatemala. Buenas noches. Buenas noches, Marinés. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, Eliseo. Un gusto. Saludos a todos los televidentes de Canal Antigua y de este interesante programa. Acá estamos a su orden para tratar los temas que nos conlleva el quehacer diario en el Instituto Guatemalteco de Turismo. Licenciado. Hola, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Buenas noches a ambos. Bueno, licenciado Cordón, pues arranquemos con usted. Cuéntenos un poco acerca de cómo está pues ahorita la situación de turismo. La economía va en reapertura, sin embargo sabemos que el sector turismo pues es el sector que más tardará pues en volver a una normalidad. ¿Cuáles son las restricciones con las que aún cuenta? ¿Cómo se ha ido dando esta apertura? Gracias, Marinés. Yo creo que vale la pena ver para adelante. Ya no podemos estar viendo para atrás. Quisiera contarles que el Instituto Guatemalteco de Turismo hizo una encuesta el día 30 de julio de este año a un total de 1,628 entrevistados en todo el país y empezamos a preguntar por una decisión de viaje positiva o negativa. Hicimos una también igual en el mes de mayo y esta nos arrojó un 71% de guatemaltecos que tenían una decisión de viaje inmediata para visitar nuestros sitios y destinos turísticos. Y con mucho entusiasmo estamos viendo que la que realizamos en julio ya habla de un 85% de guatemaltecos que tienen una necesidad y un deseo de viaje. ¿Cuándo lo harán? El 48% inmediatamente, en un mes a partir de cuando las condiciones lo permitan, un 26%, en 2 o 3 meses un 18% y el resto, un 8%, dentro de 3 o 4 meses. ¿A dónde quieren viajar? Pues Petén está con un 28%, nuestros sitios y destinos arqueológicos en Petén, Sololá, 27% de decisión de viaje, el lago de Atitlán, Izabal, 24% de decisión, Río Dulce, Puerto Barrios, Escuintla, Zacatepeque, Salta Verapaz, Retaluleu, muy sorprendidos de ver el rating de Huehuetenango,
la ciudad de Guatemala y Santa Rosa. ¿Qué andan buscando estos guatemaltecos que tienen una decisión de viaje en cuanto a las restricciones lo permitan? Sitios arqueológicos, Semuc Champey, Volcán de Pacaya, Río Dulce, Lago de Atitlán, Castillo de San Felipe, Mercado de Artesanías. Es decir, todos estamos buscando áreas abiertas donde evitemos la conglomeración de personas, se mantenga el distanciamiento social y podamos de esta manera poder gozar de estos atractivos y destinos turísticos tan hermosos que nuestra querida Guatemala tiene para ser visitados. Ahora, licenciado Llamazares, ¿cuál es el estado de situación de la aviación y las decisiones de turismo como el licenciado Cordón ha planteado? ¿Cuál es la expectativa en torno a la reactivación del sector de la aviación y específicamente el dirigido al entretenimiento por la vía del turismo? Sí, bueno, este es lo que es la aviación junto con el turismo, son las dos industrias que están más impactadas por lo que es la afección del coronavirus a nivel mundial. Y el problema adicional es que en Latinoamérica, pues las aerolíneas pues, no han recibido lo que son los soportes, al igual que lo han recibido las compañías norteamericanas, europeas y asiáticas. Y por eso, en general, incluso estas que han recibido los soportes como las norteamericanas, lo que harán es para el poder adaptarse a esta nueva realidad con una demanda muy inferior, pues reducir la flota, pues caso por caso, pero en torno a una media de un 20 o un 30%. Esto lo que quiere decir es que los destinos a los que antes las compañías aéreas volaban, muchos van a desaparecer, muchísimos, y solamente se operarán aquellas rutas que realmente sean muy rentables y que tengan lo que es una alta ocupación. Y por lo tanto, muchos países se van a quedar sin conexiones a muchos de los lugares que estaban habituados en el 2019. Esto, sin lugar a dudas, tendrá un impacto muy significativo en lo que es el turismo, porque al final lo que es en general, en el caso de Guatemala es un poco distinto, pero en general la aviación es el medio más habitual por el que se está transportando lo que es el turismo alrededor del mundo. Con lo cual, como apuntaba lo que es en una reunión el otro día, el abrir los aeropuertos es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente para que retornen las aerolíneas. Realmente tienen que tener una ruta rentable y con suficiente ocupación como para que vuelvan. Y esto en el caso de Guatemala pues es una oportunidad muy grande. O sea, porque por ejemplo aeropuertos como el Mundo Maya en la zona de Petén, pues evidentemente con el atractivo que tienen un número de pasajeros muy, muy bajo y en realidad lo que es solamente el 30% de los turistas que entran en el país entran por vía aérea. Con lo cual, eso lo que quiere decir es que es una gran oportunidad para Guatemala el incrementar el número de turistas por vía aérea, el número de turistas, por ejemplo, principalmente que podrían ser de Estados Unidos, que son el que tienen un perfil que busca los temas como arqueología y naturaleza, y que además pues estos aportan lo que es un gasto medio diario muy alto, con lo cual pues no hay que dejar de lado el buscar cuáles son las estructuras o los incentivos para mantener las conexiones que antes tenía Guatemala y quizás pues en aeropuertos como el de Mundo Maya incentivar que vengan otras aerolíneas como son las de bajo coste americanas, Spirit, Frontier, Volaris, etc. Ahora bien, licenciado Cordón, pues con todas estas limitaciones que están existiendo de vuelos, también hay una oportunidad para fomentar el tema del turismo interno. ¿Qué planes tiene INGUAT para lograr pues que los ciudadanos visiten más al interior del país, ahora pues que no pueden viajar y que tampoco pues podemos recibir ciudadanos de fuera? El Instituto Guatemalteco de Turismo ha trabajado 4 ejes importantes para esta reapertura del turismo nacional en primera instancia y posteriormente para el turismo internacional. En el primer eje hablamos de la preparación de las condiciones. Esto básicamente lo que hace es llevarnos a ver lo que son las guías de buenas prácticas y también poder entender que todo el giro de negocio del turismo en Guatemala, hoteles, restaurantes, transporte turístico, guías de turismo, tour operadores, agencias de viajes, bibliotecas, etcétera, tienen que tener estos protocolos realmente
puestos en valor, ya que esto es lo que el turista está buscando en primera instancia, y por eso es que nosotros hemos trabajado en la creación de la institucionalización de las guías, la capacitación en estas guías, la asesoría en la puesta en práctica de las guías y la resiliencia en ese sentido. Licenciado Llamarés, definitivamente el 11 de septiembre cambió toda la dinámica de los vuelos en el mundo. ¿Cuáles son los principales cambios que se van a introducir a nivel mundial en el tema de la aviación a partir de la pandemia y cuáles son los impactos económicos? Ya vemos en Europa algunos aeropuertos que han empezado a reabrir y hay toda una inversión en las nuevas dinámicas para garantizar condiciones de bioseguridad para los pasajeros. ¿Cómo cambia toda esta dinámica la pandemia y cómo considera usted, como experto, que impactará en los costos de la aviación? Por un lado, como comentabas, el impacto que va a tener lo que es esta pandemia en general, es muy importante diferenciar que esta crisis va a tener dos partes muy diferenciadas. Una parte es una crisis de confianza hasta que exista lo que es una vacuna efectiva a nivel mundial, algo que pues, se prevé que, pues, según cómo están las vacunas principales desarrollándose, podrá ser a mediados del próximo ejercicio, del 2021. Pero después de esta crisis de confianza, pues vendrá lo que es la crisis económica derivada de los impactos que en las principales economías del mundo que va a tener lo que es el coronavirus. Con lo cual, pues esto va a tener lo que es una afectación muy significativa en la industria aérea y turística a nivel global. En cuanto a si esto lo que es una crisis como el 11S que va a quedar... vino para quedarse, es evidente. O sea, yo creo que ya es algo rutinario y habitual el entender como normal todos los procesos de security que tiene lo que es un aeropuerto, y entonces pues ahora se van a añadir todos aquellos procesos de bioseguridad en todos lo que son los aeropuertos. Es importante decir que lo fundamental dentro de este contexto es que todos los países del mundo se alineen con lo que son las directivas que emiten los órganos internacionales. Y en el caso de, por ejemplo, la salud es la OMS, pero en el caso de lo que es la aviación es OACI, que es el equivalente para lo que es el transporte aéreo internacional. ¿Con ello qué se conseguirá? Se conseguirá de que las aerolíneas tengan el menor impacto posible. ¿Por qué? Porque habrá una uniformidad de protocolos de seguridad alrededor del mundo. Porque hay que entender que la industria aérea es una industria internacional y por eso se creó OACI, para realmente regular las relaciones internacionales. Con lo cual las aerolíneas, para evitar altos costos que los van a tener, tienen que tener protocolos idénticos si vuelan a los aeropuertos de Guatemala, si vuelan a México, si vuelan a Colombia o si vuelan a Nueva York. Esto por un lado. Y por otro, el hecho de que en general hay que entender de que al principio sí que es verdad que la expansión de lo que es el virus pues tuvo lo que es un papel fundamental el transporte aéreo. Pero esto era básicamente por el desconocimiento que existía en cómo se estaba propagando lo que es este virus. Hoy en día, con el conocimiento que hay de lo que es la propagación del virus y con las medidas y los protocolos que están diseñados, en los aeropuertos son los lugares más eficientes para el control del virus. ¿Por qué? Porque en los aeropuertos se tienen que identificar persona a persona todas las que pasan por el aeropuerto. Entonces, con ello se mejoran sustancialmente lo que son los procesos de monitoreo de esas personas en el caso de que se les identifique una afección y por lo tanto de propagación de lo que es el virus, cosa que es muy complicada en lo que son las comunidades. Con lo cual, esto es un mensaje sobre todo para el temor de volver a abrir los aeropuertos. Es un temor que tenía sentido al principio de la pandemia, pero hoy en día, con todo el trabajo realizado, yo creo que el riesgo se ha reducido a un nivel muy, muy significativo y muy aceptable en comparación con los protocolos que se pueden implantar a la población en general. Ahora,
Ahora bien, licenciado Cordón, usted mencionaba algo muy importante que es todo este tema de guías de buenas prácticas sanitarias para todo el sector turismo. ¿Cómo, digamos, apoyar al sector turismo? ¿Cómo darle esa seguridad al turista de que se están cumpliendo con estas guías de buenas prácticas y darle esa seguridad, sí, al momento de viajar al interior del país? Es importante mencionar, María Inés, que no solo es el hecho de que INGUAT haya trabajado de la mano con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 13 diferentes guías para el giro de negocio del turismo en Guatemala, sino que también estas guías fueron presentadas a la WTTC, que es el World Tourism y Tourism Council, y ellos nos han nombrado a INGUAT como embajador para Guatemala para que las ciudades o empresas que quieran conseguir un sello de viaje seguro, Safe Travel, pueden hacer este seguimiento e INGUAT va a hacer también el apoyo para que ellos puedan conseguir este sello de Safe Travel para que el turista que visite la empresa, el sitio turístico, el museo, el hotel, el restaurante, pueda ver que ese hotel está cumpliendo efectivamente con las guías de buenas prácticas y poder ingresar y consumir sin ningún problema. Por otro lado, también nosotros hemos trabajado en la institucionalización de las guías en los municipios prioritarios. En este momento hemos tenido acercamiento con 68 municipalidades, teniendo como resultado que 43 de ellas están anuentes a institucionalizar las guías como obligatorias en sus municipios y departamentos, y tenemos a 9 de ellas que nos han hecho llegar ya sus actas de los consejos municipales, donde ellos van a ser también parte fiscalizadora para que la cadena de valor de su municipio o de su departamento aplique de manera correcta estas guías y pueda el turismo guatemalteco en primera instancia poder llegar a esos municipios y departamentos donde existe una gran cantidad de sitios y destinos turísticos que todos queremos volver a visitar, con la certeza de que estos sitios están totalmente libres de COVID u otras infecciones. Por otro lado, también estamos trabajando un proyecto que nos solicitó el señor presidente de la República para trabajar específicamente corredores y zonas seguras. Esperamos tener todo listo ya para el próximo miércoles, podérselo presentar al señor presidente y cuando nos dé él el visto bueno, ya poderlo publicar a los medios y hacer todos los acercamientos posibles para poder también socializar estos corredores o zonas seguras. Y por último, creo que también es importante el hecho de que estamos trabajando las capacitaciones y en este momento hemos tenido más de 98 eventos, contando con más de 10.784 participantes de hoteles, restaurantes, tour operadores y agencias de viajes, guías de turismo, academias de español, áreas protegidas y personal de Conred que están colaborando también para poner en valor y en práctica en cada uno de sus negocios estas guías de buenas prácticas de COVID-19 y otras infecciones. Ahora, licenciado Cordón, por parte del consumidor, ¿cuáles debieran ser los elementos mínimos que debe exigir en estos viajes seguros o en estos sitios seguros? ¿Cuáles son los elementos esenciales que un consumidor de entretenimiento por la vía del turismo debe exigir a sus oferentes? Estamos trabajando en una app que también ya está en un 99% lista, Cristian, y lo que estamos recomendando es hacer viajes de punto a punto, es decir, no hacer escalas intermedias cuando se viaje por vía terrestre, y esta app lo que le va a permitir al turista es identificar todos aquellos sitios, restaurantes, gasolineras, tiendas de consumo que nosotros estamos preparando como INGUAT para que formen parte de estos corredores y zonas seguras y ellos sepan identificar a través, repito, de esta app, el lugar donde ellos pueden libremente hacer una parada, poder consumir, utilizar sanitarios y van a tener toda la gama de el distanciamiento social, lavarse las manos, la utilización del gel y los sellos de Safe Travel que mencionaba anteriormente. Este es un primer ensayo que estamos haciendo y queremos
luego transmitirlo y poderlo trabajar a todo lo largo y ancho de Guatemala en ese sentido. Ahora bien, licenciado Llamazares, cuando hablamos también de todos estos protocolos que hay que adaptar por el tema de la aviación, ¿cuáles serían los protocolos recomendables que las aerolíneas todavía deberían de practicar al momento de que las personas deseen viajar? Por ejemplo, esto obviamente tendrá un impacto en el costo de viajar ahora, en el costo de los boletos, ¿cierto? Hoy en día ya todas las aerolíneas tienen básicamente implantados los protocolos y dentro de los protocolos pues está efectivamente lo que es la protección de todos los pasajeros a bordo, pero además lo que son los aviones, pues como ya todo el mundo sabe, cuenta con lo que es una tecnología de lo que es recirculación del aire que asegura pues que se filtre a un 99% cada 3 minutos, lo que hace que resulte muy seguro el volar y el evitar lo que son infecciones dentro de esto, del avión. A ver, el impacto en los costos, sin duda, o sea, tiene lo que es un impacto en los costos, todas estas medidas, pero sobre todo el impacto mayor va a ser el costo que tiene para una aerolínea el volar con un nivel de ocupación bajo, que esto realmente sí que es un costo muy alto para las aerolíneas y que cuando empiecen a operar de una forma completa va a ser lo que es el principal hándicap, porque hoy en día las aerolíneas pues tienen mucha flota parada, pero sí que han conseguido alivios por la parte de los arrendamientos de las aeronaves, por parte de lo que son los empleados, pero en el momento en que empiecen a operar con factores de ocupación muy bajos es donde realmente van a sufrir una pérdida de liquidez más grande. Entonces, en cuanto a esto, ¿cómo repercutirían los precios? Yo creo que en los precios hay dos fuerzas competitivas fundamentales que afectan a los precios. Uno son los costos, que como estamos diciendo se van a incrementar, pero otro es la demanda. Realmente lo que es la demanda va a ser muy débil y en el último reporte de IATA dijo que la demanda se recuperará a nivel del 2019 en el 2024. Con lo cual, evidentemente, en los primeros momentos, las aerolíneas con la intención de llenar los aviones y vencer al factor de temor o de crisis económica, lo que van a hacer es reducir lo que son las tarifas. Entonces, ya en mercados como lo que son los asiáticos, en los que son los primeros en restablecer la normalidad, se están viendo cómo las tarifas son muy bajas por el simple hecho de poder generar esa confianza al pasajero de que no pasa nada y de que vuele. Con lo cual, pues tampoco se prevé que al principio exista un repunte en los precios de los boletos derivado de los costos, del incremento de costos de implementar protocolos. Lo que es muy importante es que desde la perspectiva, por ejemplo, de los aeropuertos, sí que se realicen lo que son incentivos y se piense en reducción de costos básicos de los aeropuertos como son las tasas para de alguna forma el aliviar tanto a la aerolínea como al pasajero, que es el último que paga esas tasas, aliviarles y reducirles lo que es el coste, porque ese va a ser uno de los factores más importantes para establecer una demanda fuerte en el corto y medio plazo, más bien medio plazo por desgracia. Licenciado Cordón, para el caso del turismo interno en Guatemala, ¿se han autorizado nuevas tarifas en cuanto al servicio hotelero? ¿Hay algún tipo de incentivo que el Estado pueda implementar para incentivar ese turismo interno? ¿Y cuáles son las posibilidades de que el INGUAT implemente viajes internos con algún tipo de beneficio o subsidio por parte del Estado? Ya como parte del plan de apertura del turismo nacional, Cristian, tenemos en primer lugar una alianza estratégica con Expedia y con hoteles.com. Hemos estado remozando la página paseoguatemala.com y tenemos ya más de 1,300 hoteles de Guatemala subidos a la página y en Expedia, y tenemos ya más de 400 paquetes turísticos de las 7 regiones que nos marca el Plan Maestro de Turismo Sostenible a precios sumamente accesibles para que el guatemalteco pueda realizar su compra
porque en este momento lo que el guatemalteco está pidiéndonos es tener la posibilidad de comprar un paquete todo incluido, donde ya tenga el transporte, tenga el tour, tenga el guía, tenga el hotel y tenga también el atractivo que desea visitar. Entonces, esta es la parte de los esfuerzos que estamos haciendo. Por otro lado, el día lunes estaremos lanzando la campaña de socialización con las comunidades, porque necesitamos también que las comunidades entiendan que el turista guatemalteco en primera instancia que los visite no es una persona que lleva el virus, es una persona que va a llegar a salvar la economía de su municipio o su comunidad, va a comprar la artesanía, va a consumir la gastronomía de su región, va a ocupar un hotel en su región, va a contratar los servicios de un guía y va a contratar también los servicios de un tour operador. La campaña de sensibilización va a estar en idioma español y en idiomas mayas y van a poder ustedes tener acceso a escuchar los spots ya a partir del próximo martes. Ahora bien, licenciado Llamazares, usted mencionaba algo muy importante, el tema de cómo ayudarle a las aerolíneas a reducir estos costos para que puedan seguir operando. Mencionaba medidas dentro de los aeropuertos, por ejemplo, qué tipo de medidas y qué otras medidas se podrían tomar también para apoyar pues, a todas las aerolíneas que se han visto bastante golpeadas por esta crisis. Sí, a ver, yo creo que las medidas aplican a las aerolíneas, a toda la industria turística en general. O sea, hay que pensar que la fuente de financiación natural de la industria turística, ya puede ser la hotelera, agencias de viajes, lo que son las aerolíneas, es las reservas anticipadas. Y como bien sabemos, pues se llevan como 6 meses sin hacer reservas y además las reservas ahora van a ser a última hora y muchas veces precisamente por lo que es la incertidumbre que se tiene sobre la situación de las posibles restricciones y las posibles afecciones de lo que son los brotes y demás. Con lo cual, pues, se necesitan sobre todo medidas de liquidez a la industria tanto aérea como a la industria turística. Y estas medidas de liquidez en los gobiernos, en todos los gobiernos latinoamericanos se han establecido, y lo que es el guatemalteco es uno de ellos, se han establecido lo que son modelos de soporte desde la perspectiva de garantía para obtener financiación. Pero no hay que olvidar que esa garantía después tiene que pasar por filtros de lo que es la banca privada y realmente en casi todos los países ese filtro de la banca privada es muy difícil de pasar para lo que es el sector turístico que predominantemente son empresas pequeñas y con mucha dificultad para presentar y para generar información financiera como requieren los bancos. Con lo cual, pues, hay que también el establecer lo que son esos mecanismos para que todo el mundo tenga acceso a esa liquidez. Y cuando digo todo el mundo, lo que tengo y lo que comenté en otra reunión que tuve previamente a esta, es que lo que es los planes de salvataje tienen que ser, o sea, que son financiación, es decir, es liquidez, pero que se estima que va a ser devuelta. Lo que esto sobre todo tiene que ir enfocado es a empresas turísticas, tanto aviación como hoteles, como agencias de viajes, como turoperadores, como receptivo, agencias, o sea, el mundo turístico que haya sido formal, es decir, que haya estado dentro de los parámetros de la formalidad fiscal dentro del país y que sea capaz de justificar que está implantando las medidas de bioseguridad y además que previamente hubiese sido rentable y precisamente por el impacto del coronavirus haya tenido este problema de liquidez. Yo creo que estas pautas son las premisas básicas para que sí que el poder dar una financiación directa a la industria que lo necesita porque tiene problemas importantes de liquidez. Licenciado Llamazares, ya nos acercamos al cierre de la entrevista y es importante conocer si a nivel internacional se ha discutido alguna limitante para pasajeros en esta nueva realidad de la aviación mundial, sobre todo para personas mayores, adultos mayores o menores de edad. ¿Hay algún tipo de restricción para poder hacer uso de los servicios de aviación? Bueno, cada país, sobre todo más que las aerolíneas, cada país están estableciendo dentro de lo normal
para solicitar, para ingresar lo que son turistas por la vía aérea, están pidiendo cosas diferentes, pero muy razonables. O sea, yo creo que el solicitar requisitos de ingreso, todos los gobiernos tienen lo que es la potestad y además la necesidad de realizarlo. Entonces, lo que se está pidiendo básicamente son en muchos países lo que es un certificado, un examen PCR que negativo al menos en 48 horas anteriores al ingreso en el país. Esto es una medida que me parece totalmente razonable, aunque realmente después sigues teniendo lo que es el riesgo, ¿no? Porque puedes estar contagiado en ese momento y no dar positivo en el PCR. Pero yo creo que es algo que, uno, genera más certidumbre en el destino, es decir, en el país, da seguridad de que realmente no se van a importar muchos casos con gente con coronavirus. Y lo segundo, da también la seguridad al pasajero de que si se ponen este tipo de restricciones o este tipo de condicionantes para entrar, pues todo el mundo que va en el avión pues tendrá lo que es un análisis negativo, ¿no? Que son cosas que realmente van a afectar a las personas que vuelen. Es muy importante, como comentó mi compañero de tertulia, la tecnología. Yo creo que la tecnología, o sea, al principio de lo que es el proceso de establecer los procedimientos y los protocolos, se habló de lo que es el pasaporte sanitario y yo creo que es fundamental. O sea, la tecnología es una pieza básica para poder hacer un seguimiento y un monitoreo de cómo es el perfil del turista que entra en el país, es decir, si ha tenido un contacto previo en su país, si ha estado en zonas de riesgo, etcétera, etcétera. Y eso, de alguna forma, después hacerle lo que es un seguimiento en todas las zonas en las que se mueva dentro del país. Porque lo importante no es, quizás, en mi opinión, que se mueva solamente a un punto. Lo importante es que se tenga lo que es un seguimiento de por todos los sitios que se ha movido el turista. Porque además en países como Guatemala es sobre todo cuando tienes un turista internacional que sí que invierte varias horas para llegar al país, es muy difícil que te vayas solamente a una localización. Te va a venir a muchas localizaciones. Y yo creo que eso no tiene ningún inconveniente siempre y cuando haya medios eficaces para poder monitorear por dónde se ha movido el turista por todo el país. Ahora bien, licenciado Cordón, mi pregunta va un poco en la línea de lo que ya decía el licenciado Llamazares, en el sentido de que los boletos, por ejemplo, se van a comprar a última hora, pero de cierta forma el turista necesita una planificación de su viaje. ¿Cómo garantizarle al turista certeza, digamos, y que las disposiciones presidenciales no van a cambiar de un día para el otro, que va a estar sometido a un toque de queda bastante largo? ¿Cómo garantizarle esa certeza al turista? Bueno, yo creo que en estos momentos, no solo Guatemala, sino el resto del mundo, es muy difícil poder decir que los tableros van a cambiar o no van a cambiar de un día para otro, estimada Marinés. Yo creo, y me voy a pasar un poquito al lado de las aerolíneas, que una de las cosas que nosotros debiéramos hacer en Guatemala y que fue una de las indicaciones que compartió el señor Peter Cerda de IATA esta mañana es que debemos empezar a crear la estrategia de la operación de los vuelos nacionales en Guatemala, posteriormente empezar con la estrategia de los vuelos regionales y posteriormente buscar la llegada de los vuelos internacionales. Nosotros debemos ver y tratar la forma de que podamos, como bien decía Eliseo, que las aerolíneas empiecen ya a vender y que puedan, en primer lugar, agenciarse de fondos. Dos, tener niveles de ocupación sanos para que puedan empezar a volar hacia Guatemala, y es importante que debiéramos ponerle a esas reservaciones un llamado de atención que diga sujeto a aprobación gubernamental. Si se diera el caso de que el Aeropuerto Internacional Aurora no se abriera el 1 de septiembre como está estipulado, pues las líneas aéreas estoy seguro que van a poder hacer un cambio de fecha sin costo para el pasajero y poderle hacer ese cambio de reservación para la nueva fecha en la cual se estipule que las operaciones van a ser ya de una forma sólida y consistente. Ahorita es un trabajo conjunto de sector privado y sector público para poder garantizar que nos movamos todos en la misma dirección, y prueba de ello es que me voy a referir al pilar número 1 del Plan de Innovación y Desarrollo del
actual gobierno presidido por el doctor Alejandro Yamatei, que habla de economía, competitividad y prosperidad. Y básicamente tenemos que aprovechar las condiciones del país para incrementar el turismo, impulsando una estrategia de Estado conjuntamente con el sector privado. De ahí deriva que INGUAT ha procedido a la creación de la Junta Asesora de Turismo, que es la segunda vez que se convoca en 60 años de existencia de la institución. Hemos convocado a el Comité de Mercadeo conjuntamente con la Cámara de Turismo. Formamos parte de la mesa número 5 del Gabinete Económico y de Turismo, conjuntamente con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda y el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque nos interesa mucho también ampliar nuestras relaciones con el mundo. Y finalmente también, como INGUAT, estamos apoyando la iniciativa de Cámara de Turismo en el cual se indica que el turismo somos todos. Pues muchas gracias tanto al licenciado Cordón como al licenciado Llamazares por haber atendido esta comunicación con Canal Antigua y haber puesto a disposición de la audiencia información importante para decisiones futuras sobre viajes y acciones de turismo. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Marinés, Eliseo. Una feliz noche a todos los televidentes. Gracias por su atención. Feliz noche. Muchas gracias a todos, igualmente. Un gusto. Y a usted le invitamos a que continúe con nosotros porque al volver otro tema de interés, cómo se está comportando el delito de las extorsiones en Guatemala. Información que puede ser útil al ser víctima de este delito. Quédese acá que le tenemos el mejor enfoque noticioso.